Los precios de la vivienda ya están cayendo en Estados Unidos y lo mismo está ocurriendo en muchos otros países alrededor del mundo. La realidad es que de momento son caídas poco significativas, pero es posible que estén marcando un cambio de tendencia. Y es que en Estados Unidos los precios han caído apenas un 3,1% en los últimos 12 meses. Pero también es cierto que esta caída de los precios rompe una tendencia alcista en los precios de la vivienda que se inició en el año 2011. Si miramos la evolución del precio medio de las viviendas vendidas en Estados Unidos, vemos que este hizo un pico en el año 2022, exactamente en los $552.600, pero luego empezó a caer y en lo que llevamos de 2023 lleva una tendencia bajista y ha caído hasta los $516.500. Y la gran pregunta es: ¿esto es el inicio de una gran crisis inmobiliaria? Y otra gran pregunta que nos debemos hacer es: si eso ocurre, ¿caerán también los precios en España? La verdad es que ya sabes que nadie tiene la bola de cristal, yo tampoco, pero sí que me gustaría en este vídeo analizar lo que nos están diciendo los datos, esos indicadores adelantados que tratan de predecir lo que es más probable que ocurra en el futuro. Y es que aunque no podamos predecir el futuro, sí que debemos analizar lo que nos están diciendo los datos para estar mucho mejor preparados a lo que pueda ocurrir. Ya sabes que yo soy más de actuar que de analizar los datos. Así que tras este vídeo en el que vamos a hacer un análisis en profundidad para ver lo que nos están diciendo los datos, vendrá un segundo vídeo en el que te voy a explicar cómo puedes prepararte y cómo deberás actuar para invertir en el caso de que se produzca esa recesión. Ahora sí, nos vamos ya con este análisis, pero antes recuerda que si te gustan las inversiones inmobiliarias y quieres seguir aprendiendo, puedes descargarte mi libro gratuitamente en el enlace que te dejaré aquí debajo. Es un libro en el que en más de 60 páginas te cuento cómo invertir con éxito desde mi propia experiencia, te cuento lo que yo he hecho y que seguro te será de mucha utilidad. Si lo has descargado, nos vamos con el análisis de hoy. Como te decía, en Estados Unidos llevan una caída ligeramente por encima del 3% en los últimos 12 meses en acumulado. Y en lo que llevamos de año no hemos parado de ver titulares que pronosticaban la mayor caída inmobiliaria desde el año 2012. La realidad es que aparentemente esta caída del 3% no es nada alarmante, sobre todo si nos fijamos en toda la gran subida que llevamos en los últimos años. Sin embargo, es verdad que en el sector inmobiliario los mercados corrigen de una forma mucho más lenta de lo que lo puedan hacer en otros mercados como podría ser la bolsa. Ciertamente, en el sector inmobiliario es muy difícil ver caídas superiores al 10% anual. De hecho, si nos remontamos a la última gran crisis inmobiliaria, esto sería alrededor del año 2007, donde, pues debido a los impagos en las hipotecas subprime, se produjo una gran ola de ventas y de impagos y de caídas en los precios de los inmuebles. Pues al año siguiente, en el año 2008, los precios cayeron en Estados Unidos un 13,8%. Fíjate que estamos hablando de un gran cataclisma, una situación totalmente anómala, una gran crisis inmobiliaria, y los precios caen un 13,8%. Y de hecho, si nos fijamos en lo que hicieron los mercados financieros en la bolsa, en España, ese mismo año, el IBEX 35, que es el principal índice de la bolsa española, cayó alrededor de un 40%. Fíjate la diferencia de magnitudes. De hecho, los vaivenes de la bolsa suelen ser mucho más bruscos y más cortos en el tiempo, mientras que los vaivenes del sector inmobiliario suelen ser más limitados, más moderados, pero más prolongados en el tiempo. De hecho, en Estados Unidos, entre el año 2007 y el 2011, la caída en global del sector inmobiliario fue de alrededor de un 30%. Y lo mismo ocurrió en España, aunque muy importante, con cierto tiempo de retraso. Hubo un delay entre la caída que se producía en España frente a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. De algún modo, en España estábamos replicando lo que ocurría en Estados Unidos, pero con algunos meses de demora. Y ahora lo que todo el mundo se está preguntando es que si este 2023 puede ser el inicio de una gran crisis inmobiliaria como la que vimos ya en el año 2007 alrededor del mundo. No son pocos, la verdad, esos titulares que anticipan esta gran crisis. Pero como inversores astutos debemos preguntarnos si son fiables esos titulares o sencillamente están buscando captar la atención del lector.
Fijémonos ahora en lo que están diciendo esos datos adelantados para intentar predecir hacia dónde va la economía. Fijémonos primero en el indicador ISM, que es un indicador de actividad económica, de hecho es el principal indicador de actividad económica de Estados Unidos. Históricamente, si nos fijamos en lo que ha hecho el ISM del sector manufacturero, cuando este se sitúa por debajo de los 45 puntos, esta situación coincide con una recesión económica. Y fíjate en este gráfico, tras varios meses en declive, este indicador se está situando en el límite de ese punto que te acabo de comentar. De hecho, la probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión se acaba de disparar a niveles no vistos desde incluso antes del año 2000. Veamos ahora algún otro indicador también para tratar de predecir lo que pueda ocurrir. Este indicador podría ser el precio del petróleo. Si tiramos de histórico, podemos ver que su precio sube antes de las recesiones y baja a lo largo de ellas. De hecho, los últimos recortes de producción de la OPEP podrían acentuar la preocupación de una posible recesión, tal y como veis en este gráfico, y lo que podría estar marcando la evolución del precio del petróleo. En este entorno, los precios de la vivienda están empezando a retroceder, están empezando a caer a lo largo de muchos países de todo el mundo, en buena medida debido a las fuertes subidas de los tipos de interés que, como sabes, afectan directamente al mercado de la vivienda. De hecho, no hace muchos días en España veíamos como el Euribor, el principal índice al que se referencian las hipotecas aquí en España, rompía la barrera del 4%, un nivel que no habíamos visto desde el año 2008. La ecuación aquí es muy sencilla. Para comprar vivienda, la mayoría de las personas necesitan utilizar financiación bancaria, o sea, hipotecas. Si el coste de las hipotecas sube, muchas personas se ven imposibilitadas de acceder a la compra de una vivienda. Como consecuencia, cae la demanda de vivienda, pero repunta la demanda de alquiler. Y aunque muchos se traten de negarlo, el precio evoluciona al calor de la oferta y la demanda. Si la demanda de vivienda cae, el precio de la vivienda en algún momento debería tender a caer. De hecho, como te decía y como puedes ver en este gráfico, en muchas de las grandes potencias occidentales los precios están empezando a corregir. Y a esto se le ha sumado que muchos bancos están ya endureciendo el acceso al crédito a las empresas. Y aquí podría arrancar un círculo vicioso que ya vimos en el pasado. Esta música seguro que a muchos les está sonando a lo que vivimos en el año 2007-2008. A mayor dificultad que tengan las empresas para acceder al crédito, disminuye la actividad de las empresas, pero también incrementa la morosidad de estas. Veremos si esto es lo que va a ocurrir o no en los próximos meses o incluso trimestres. Viendo estos datos, uno podría anticipar que es bastante probable que en los próximos meses, trimestres, no sabemos en qué momento, pero parece bastante probable que podamos acercarnos a una recesión. Y aquí la gran pregunta es, ¿va a ser muy pronunciada o va a ser una recesión suave si es que finalmente eso se produce? Pues si nos fijamos en las encuestas que les han hecho a los grandes gestores, estos están pronosticando, están esperando en su mayoría una caída suave en vez de una caída muy abrupta. Nadie sabe lo que va a ocurrir mañana. Ya sabes aquello de una vez visto, todo el mundo es muy listo, y es que es verdad. Y de hecho hay muchas variables que pueden hacer cambiar lo que vaya a ocurrir. También la actuación de los gobiernos o de los bancos centrales podría modificar lo que vaya a ocurrir a futuro. Por lo tanto, nadie tiene la certeza de qué va a ocurrir mañana. En este vídeo he tratado de, mediante algunos indicadores adelantados, anticipar qué es lo que podría ocurrir mañana. Y de hecho, si nos centramos en el mercado inmobiliario, debes entender que el mercado inmobiliario está formado por muchos micromercados, tanto dentro del mundo, pero también dentro del mismo país. O sea, podría ser que en algunos países los precios caigan y en otros no, o incluso dentro de un país que en algunas zonas los precios caigan y en otras no. Personalmente estoy invirtiendo de forma activa este año y de hecho pienso hacerlo en los próximos meses. Si recuerdo, hace un año también todo el mundo ya estaba pronosticando grandes caídas en el mercado y en el último año hemos podido hacer grandes negocios que si me hubiese quedado de brazos cruzados en la barrera no hubiese podido hacer. Lo único que sabemos es que en algún momento llegará una crisis. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Lo que yo sí que te recomendaría como conclusión a este vídeo es que si quieres invertir, de hecho yo te animo a que lo hagas, pero también te animo a que lo hagas con mayor margen de seguridad. Si por ejemplo te dedicas a comprar viviendas para alquilar, mi recomendación es que analices la operación en global. Y si tiene sentido, oye, que no te paralice una potencial crisis en los próximos meses o trimestres. Eso sí, analiza la operación y estrésala de manera que si suben los tipos de interés, analiza cómo le afectará eso a la cuota de hipoteca. Mi recomendación
operaciones que cojas tipo fijo para evitar pues esa variable que no puedes controlar, pero además también analiza esa operación suponiendo que el alquiler te cae un 10, un 15%. Si con todo esto la operación tiene sentido, adelante con ella. Y si por contra te dedicas a comprar, reformar y vender o flipping houses, exígele a esas operaciones mayor rentabilidad, de manera que si el mercado cae y has visto que no hay grandes caídas anuales, pues si te cae un 10, un 15% en el peor escenario durante un año, tú seas capaz de rebajar el precio de venta y aún así salirte, pues a lo mejor incluso con algún beneficio o pues haciendo las paces, pero que por lo menos no te quedes dentro de esa operación. Personalmente seguiré activo en el mercado, lo estoy ahora y lo seguiré en los próximos meses. Y si la situación se pone complicada, es probable que mi actividad todavía se incremente más. Ya sabes aquello de a río revuelto, ganancia de pescadores. Debes extremar la precaución, formarte más si es que te falta formación, pero es en el momento en el que todo se mueve, en el que todo se tambalea, en el que las oportunidades de verdad surgen. Como te he explicado antes, después de este vídeo vendrá un segundo vídeo en los próximos días en el que te explicaré cómo puedes prepararte y cómo deberías invertir en un escenario de recesión. Y si te gustan las inversiones inmobiliarias, déjame recordarte que tienes a tu disposición mi libro gratuito, más de 60 páginas, donde te cuento personalmente cómo yo he invertido en viviendas y he logrado vivir de rentas gracias a ello. Te lo puedes descargar en la descripción de este vídeo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.